12 de agosto de 1983, 3:47 p.m. Bogotá, Colombia. Una casa de subastas de libros antiguos. Un lugar de polvo, cuero y de historia olvidada. Pablo Escobar estaba en un rincón, rodeado de hombres con trajes caros. Hombres con dinero. Hombres con poder. Hombres que comerciaban con artefactos raros y tesoros antiguos. Pablo estaba allí por una razón. Quería algo específico. Algo que lo llamaba de una forma que no podía explicar. Y entonces lo vio. Un libro antiguo, encuadernado en cuero. Texto en español. Del siglo XVI. Siglo XVI. Más de 400 años de antigüedad. El subastador lo describió como una colección de profecías, escritos místicos y rituales ocultos de la España colonial. Su procedencia era incierta, su origen misterioso. Pero había algo en él que hizo que la piel de Pablo se erizara. Algo que lo atraía como una cuerda atada a su alma. Este libro, explicó el subastador al público reunido, tiene una historia peculiar. Se dice que fue escrito por un monje castellano llamado Fray Rodrigo de Torres. Según las leyendas, poseía la capacidad de ver el futuro, de ver muertes, de ver los destinos de individuos y naciones. Según la tradición, el libro contiene profecías que se han cumplido con inquietante precisión, pero también contiene una maldición. Se dice que quien lea la página 13 queda marcado por el destino. La página 13 contiene algo que no puede ser olvidado, algo que perseguirá al lector hasta su último aliento. La multitud rió. Eran personas instruidas, ricas, sofisticadas, personas que no creían en maldiciones. Pero Pablo Escobar sí creía. Pablo creía en las cosas que otros desestimaban. Pablo creía en las fuerzas invisibles que se movían por el mundo. Pablo creía que, a veces, las cosas antiguas contenían una sabiduría ancestral. Lote 247, anunció el subastador. Las profecías del hermano Rodrigo. Puja inicial, $5,000. Escucho 5,000. Pablo levantó la mano. 20,000, dijo. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba tanta agresividad por un libro medieval. Nadie esperaba que alguien ofreciera tanto, tan rápido. Tengo 20,000, dijo el subastador. ¿Alguien da más? Nadie más pujó. El libro era de Pablo. Cuando posees algo antiguo, algo cuya historia se mide en siglos, heredas más que un objeto. Heredas el peso de todos los que vinieron antes. Heredas las esperanzas, los miedos y los secretos de incontables almas que tocaron ese mismo cuero. Heredas una carga que la mayoría de la gente no puede comprender. Pablo llevó el libro a su mansión en Medellín. Lo hizo autenticar por expertos. Confirmaron que era genuino. Siglo XVI. Origen español. Escrito a mano por alguien con una caligrafía excepcional. La escritura era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Pero Pablo no lo leyó de inmediato. Lo guardó en su biblioteca, bajo llave. Protegido. A veces pasaba frente a él y sentía su presencia. Sentía que lo llamaba, que le rogaba que lo abriera, pero resistía, porque lo sabía. En algún nivel, sabía que una vez leyera esas páginas, algo cambiaría. Algo fundamental se alteraría en su comprensión del mundo. Pasaron 5 meses. 5 meses con el libro en su biblioteca. 5 meses de ignorarlo. 5 meses en que el peso del libro crecía en su mente. Entonces, un día de enero de 1984, algo ocurrió que lo cambió todo. Un socio de negocios de Pablo, un hombre llamado Rodrigo Salazar, fue hallado muerto. Asesinato. Herida de bala. El crimen parecía aleatorio, parecía inesperado, pero no lo era, porque la noche anterior, Pablo había soñado con Rodrigo. Soñado que algo malo iba a pasar. Soñado que Rodrigo estaba en peligro. Y luego, Rodrigo murió. La coincidencia perturbó a Pablo. Lo atormentó.
Le hizo creer que tal vez existían fuerzas en el universo que no comprendía. Fuerzas que podían predecirse. Fuerzas que podían verse de antemano si tenías las herramientas adecuadas. Si tenías el libro adecuado. Esa noche, Pablo fue a su biblioteca, sacó el libro antiguo del estante, se sentó en su sillón favorito y decidió leerlo. Comenzó por la primera página. El libro estaba escrito en un español arcaico, pero Pablo podía leerlo. Era instruido, inteligente. Entendía el idioma, incluso cuando estaba escrito en una forma de 4 siglos atrás. Las primeras páginas describían profecías generales, predicciones sobre reinos y guerras, sobre el ascenso y caída de imperios. Nada específico, nada que se relacionara con su vida. Leyó las páginas 2 a la 12, cada una llena de profecías. Algunas vagas, otras precisas, pero ninguna parecía relevante para él. Ninguna parecía hablar de su organización o de algo que le importara. Entonces llegó a la página 13. La página 13 era diferente. Parecía brillar de una forma que las demás no. La tinta era más oscura, la caligrafía diferente, más frenética, más desesperada. Como si el hermano Rodrigo hubiese estado en otro estado mental al escribirla. Como si hubiese experimentado algo que lo obligó a cambiar su forma de comunicarse. Y la página no estaba escrita en términos generales. La página era específica. Contenía nombres, fechas, métodos de muerte. Era una profecía no sobre reinos o naciones, sino sobre individuos, sobre personas concretas, sobre muertes concretas. El primer nombre en la página hizo que la sangre de Pablo se enfriara. Rodrigo Salazar. 12 de enero de 1984. Herida de bala. Muerte violenta. Marcado por el destino. Esa era la fecha en que Rodrigo había muerto. Ese era el método exacto. Esa era la descripción exacta. Y Rodrigo no era el único nombre en la página. La página contenía 43 nombres. 43 muertes predichas con inquietante exactitud. 43 personas que, según esa profecía de 4 siglos de antigüedad escrita por un monje del siglo XVI, iban a morir. Estaban destinadas a morir, marcadas por el destino para perecer. Pablo escaneó la lista rápidamente, buscando nombres que reconociera. Y los encontró. Tantos nombres conocidos, socios, compañeros de negocios, miembros del cartel, rivales, enemigos, todos listados con fechas y métodos de muerte. Y entonces vio un nombre que lo dejó paralizado. Pablo Emilio Escobar Gaviria. 2 de diciembre de 1993. Heridas de bala, muerte violenta, marcado por el destino. Esto marca el fin de una línea temporal y el comienzo de otra. 2 de diciembre de 1993. 10 años en el futuro. Esa era la fecha. Esa era la profecía. Eso era lo que decía la página 13. Pablo cerró el libro. Le temblaban las manos. Su respiración era agitada. Todo su mundo acababa de girar sobre su eje. Corrió a su oficina. Buscó un calendario. Marcó el 2 de diciembre de 1993 con un bolígrafo rojo. 10 años. Según la profecía, le quedaban 10 años de vida. Llamó a sus asesores más cercanos, no para contarles sobre el libro, aún no, sino para hacerles preguntas. ¿Qué veían en su futuro? ¿Creían que sería capturado? ¿Creían que sería asesinado? ¿Creían que el cartel sobreviviría? La mayoría dijo que sobreviviría, que su organización era demasiado poderosa, demasiado bien conectada, demasiado protegida. Pero había duda en sus voces, incertidumbre en sus ojos. No lo sabían realmente. Adivinaban, esperaban. Pero el libro sabía. El libro estaba seguro. El libro había acertado con Rodrigo Salazar. Y Rodrigo estaba muerto. ¿Por qué no habría de acertar también con Pablo? Durante los meses siguientes, Pablo comenzó a verificar las profecías de la página 13. Investigó los demás nombres de la lista. Y, uno a uno, comenzaron a morir. No todos,
pero muchos. Los que aún vivían murieron dentro del plazo señalado en la página. Las fechas a veces variaban 1 o 2 días. Los métodos ligeramente distintos, pero los hechos esenciales eran correctos. Las profecías se estaban cumpliendo. Para junio de 1984, Pablo había investigado 17 de los nombres de la página 13. 15 ya estaban muertos. Las muertes habían ocurrido exactamente como se había predicho. Los 2 restantes murieron en los 3 meses siguientes. Esto no era coincidencia. No era accidente. Era el destino, leído en una página escrita 400 años antes de que nacieran todos ellos. Pablo se obsesionó con el libro. Leyó cada página múltiples veces. Estudió la caligrafía. Intentó comprender la mente del hermano Rodrigo. Trató de averiguar cómo un monje del siglo XVI podía haber predicho las muertes de personas del siglo XX. Consultó con historiadores. Consultó con ocultistas. Consultó con sacerdotes. Cada experto tenía una teoría diferente. Algunos decían que era un fraude. Otros decían que era una coincidencia increíble. Algunos aseguraban que era una profecía genuina. Otros, que se trataba de una posesión demoníaca. Algunos incluso afirmaban que el hermano Rodrigo era un viajero del tiempo venido del futuro. Otros, que poseía la capacidad de ver a través del tiempo y el espacio. Pero nadie pudo explicarlo de manera definitiva. Nadie pudo decir con certeza cómo funcionaba el libro o por qué era tan preciso. Pablo mantuvo el libro oculto. No se lo mostró a nadie. Lo guardó en una caja fuerte detrás de un cuadro. Solo él sabía dónde estaba. Solo él podía acceder a él, pero sí lo leía. Lo leía constantemente, y en cada lectura, la misma profecía lo miraba de regreso. 2 de diciembre de 1993. Heridas de bala. Muerte violenta. Marcado por el destino. Los meses se convirtieron en años. Los años se transformaron en una cuenta regresiva constante. Cada día, Pablo era consciente de que vivía con tiempo prestado. Cada día sabía que, en el fondo de su mente, una profecía contaba los segundos, como un reloj que avanzaba hacia su inevitable final. La profecía empezó a afectar el estado mental de Pablo. Se volvió paranoico, más allá de la paranoia normal de un criminal. Comenzó a sospechar que todos a su alrededor estaban en su contra porque conocían la profecía. Empezó a creer que sus enemigos leían el mismo libro que él y usaban la profecía para cazarlo. Contrató psicólogos para que analizaran su estado mental. Le dijeron que mostraba signos de trastorno obsesivo-compulsivo. Le dijeron que estaba experimentando una especie de ansiedad sobrenatural que se alimentaba a sí misma. Le dijeron que el libro no era más que eso, un libro, que las profecías eran solo palabras escritas por un viejo monje hacía 400 años. ¿Qué correlación no significaba causalidad? Pero Pablo sabía más. Pablo había visto demasiadas profecías cumplirse como para descartarlas como simples coincidencias. Para 1988, Pablo se había convertido en prisionero de la profecía. No estaba preso del gobierno colombiano. No estaba preso de sus enemigos. Estaba preso del conocimiento de que el 2 de diciembre de 1993 se acercaba. Que su muerte se acercaba. Que el destino se acercaba. Empezó a beber más. Empezó a consumir más cocaína. Dormía menos. Se apartó de la vida normal. Su matrimonio con María Victoria se deterioró. Su relación con sus hijos se volvió distante. Poco a poco, se desvanecía en un vacío creado por él mismo. ¿Ah, por qué?, le preguntó María Victoria una noche, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué te estás destruyendo? ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿Por qué?, dijo Pablo con una voz hueca y distante. Ya estoy muerto. Llevo años muerto. Solo que todavía no he dejado de respirar. María Victoria no entendía. No sabía del libro. No sabía de la página 13. No sabía de la profecía que consumía a su esposo desde dentro. Llegó 1990.
Quedaban 3 años. Pablo envejecía rápidamente. Su cabello se encanecía. Su rostro se volvía demacrado. Su cuerpo se deterioraba por el estrés, el abuso de sustancias y el peso de la profecía que lo aplastaba cada día. Comenzó a pensar en la profecía de otra manera. Empezó a preguntarse si había alguna forma de escapar de ella, si había una manera de engañar al destino, si existía alguna forma de reescribir lo que la página 13 había escrito. Consultó a una curandera, una sanadora tradicional, una mujer que decía tener conexión con el mundo espiritual. Ella le dijo que las profecías podían romperse, que las maldiciones podían levantarse, que la página 13 no necesariamente era el destino escrito en piedra, que era una posibilidad, un futuro potencial, que podía cambiarlo si estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. ¿Qué tipo de sacrificios?, preguntó Pablo. Sacrificios pesados, respondió la curandera. Sacrificios espirituales. Tendrías que renunciar a algo que valoras más que tu propia vida. Tendrías que entregar algo esencial de tu ser. Pablo lo pensó. ¿Qué valoraba más que su propia vida, su familia, su organización, su poder, su legado? ¿Podía renunciar a alguna de esas cosas? Decidió intentarlo. En 1991, hizo planes para entregarse al gobierno colombiano. Negociaría un acuerdo. Iría a prisión. Cumpliría su condena. A cambio, su familia sería protegida. Su legado sería preservado. El cartel continuaría sin él. Era un sacrificio. Pero era uno que estaba dispuesto a nacer si eso significaba escapar de la profecía. Fue a la catedral. Su propia prisión. Una prisión que se parecía más a un hotel de lujo que a una cárcel real. Vivía allí con guardias armados. Dirigía sus negocios desde detrás de los barrotes. Mantenía el control del cartel mientras cumplía oficialmente su condena. Pero la profecía no cambió. La fecha no se movió. El 2 de diciembre de 1993 seguía fijo en el calendario. Acercándose, acercándose, acercándose. Para 1992, quedó claro que la profecía no podía romperse, que el consejo de la curandera era erróneo, que ningún sacrificio cambiaría lo que la página 13 había escrito. Pablo escapó de la catedral en julio de 1992. Se dio a la fuga. Durante los siguientes 16 meses, fue casado. El bloque de búsqueda lo perseguía, los Pepes lo perseguían, el gobierno colombiano lo perseguía, el gobierno estadounidense lo perseguía. Todos lo querían, todos lo buscaban. Y mientras tanto, el 2 de diciembre de 1993 se acercaba como una guillotina descendiendo. Pablo comenzó a aceptar la profecía. Empezó a comprender que luchar contra el destino era inútil, que el libro había tenido razón todo el tiempo, que la página 13 había predicho con precisión el curso de los acontecimientos, que su muerte no era algo que pudiera evitarse, solo retrasarse. Pero incluso en esa aceptación, había una especie de paz, porque una vez que Pablo dejó de luchar contra la profecía, empezó a vivir de otra manera. Empezó a valorar sus últimos meses. Comenzó a acercarse a las personas que había lastimado. Intentó hacer las paces. Empezó a prepararse para lo que venía. Grabó mensajes para su familia. Mensajes en video. Mensajes de voz. Cartas. Quería dejar atrás algún tipo de legado que no estuviera definido por la violencia, el crimen y la muerte. Quería que sus hijos lo recordaran como algo más que un narcotraficante. Pasó tiempo con su hijo, Juan Pablo. Le enseñó sobre música. Escucharon juntos compositores clásicos. Hablaron sobre los sueños, el futuro y la importancia de vivir una vida con sentido. Pasó tiempo con su hija, Manuela. La abrazó. Le dijo que la amaba. Le dijo que lamentaba el dolor que había causado. Le dijo que debía vivir su vida de manera diferente a como él había vivido la suya. Y a María Victoria, su esposa, le dijo simplemente: «Gracias por quedarte conmigo. Gracias por amarme a pesar de todo lo que soy.
Gracias por ser lo único bueno en mi vida. A medida que se acercaba noviembre de 1993, Pablo empezó a comprender algo que antes no había entendido. Algo que la curandera había intentado decirle, pero que él no había asimilado por completo. La profecía no era una maldición. La profecía era un regalo. Porque al conocer la fecha de su muerte, al saber que el 2 de diciembre de 1993 sería su último día, Pablo había recibido algo que la mayoría de las personas nunca obtiene. Se le había dado tiempo para prepararse, tiempo para hacer las paces, tiempo para aceptar su mortalidad. La mayoría de las personas mueren de repente, inesperadamente, sin aviso. No tienen oportunidad de despedirse. No tienen oportunidad de reconciliarse. No tienen oportunidad de preparar su alma para lo que viene después. Pero Pablo sí. Pablo tuvo 10 años para prepararse para su muerte. 10 años para aceptar lo que había hecho. 10 años para pedir perdón. 10 años para intentar convertirse en una mejor persona de lo que había sido. ¿Era eso realmente una maldición? ¿O era misericordia disfrazada de profecía? En sus últimos meses, Pablo se volvió casi espiritual. Pasaba horas en la capilla de su escondite, rezaba, meditaba, leía la Biblia junto a las antiguas profecías del libro del hermano Rodrigo. Releyó la página 13 una última vez, y esta vez no la vio como una sentencia de muerte. La vio como una cita, una reunión con el destino, un momento en que todo, finalmente, se resolvería. Los nombres, las fechas y los métodos de muerte ya no eran aterradores, eran simplemente hechos. Hechos reconocidos. Hechos escritos siglos atrás por alguien que, de alguna manera, conocía el futuro. Hechos que habían demostrado ser verdaderos una y otra vez durante la última década. Para el 1 de diciembre de 1993, Pablo estaba listo. Listo para lo que venía. Listo para que la profecía se cumpliera. Listo para que se escribiera el capítulo final de su historia. No sabía exactamente cuándo ocurriría. La profecía decía 2 de diciembre, pero no especificaba la hora. No especificaba el lugar exacto, pero Pablo sabía que sucedería. La página 13 nunca se había equivocado antes, y no se equivocaría ahora. El 1 de diciembre de 1993, Pablo hizo una grabación final, un mensaje en video. Se sentó frente a una cámara y habló a las generaciones futuras. Habló para cualquiera que pudiera escuchar su voz después de que él se hubiera ido. Mi nombre es Pablo Escobar. Comenzó. Para cuando escuches esto, estaré muerto. Habré sido ejecutado por quienes me cazan. Habré sido asesinado por los crímenes que cometí. Y lo acepto. Acepto que este es el precio por la vida que he llevado. Pero quiero que la gente sepa que no siempre fui un monstruo. No nací malvado. Fui moldeado por las circunstancias, por la pobreza, por la injusticia, por un mundo que parecía decidido a aplastar a cualquiera que intentara elevarse por encima de su condición. Tomé decisiones, malas decisiones, decisiones que hirieron a personas, decisiones que destruyeron vidas, y por esas decisiones pagaré el precio más alto. Pero también hubo cosas buenas en mi vida. Hubo momentos de bondad, hubo momentos de amor, hubo momentos en los que simplemente era un hombre intentando proveer para su familia. Y quiero que esos momentos sean recordados. Quiero que haya más en mi legado que solo violencia y muerte. A mi familia, lo siento. Lamento el dolor que causé. Lamento que mis decisiones hayan moldeado sus vidas de maneras que ustedes nunca merecieron. Vivan de forma diferente a como yo viví. Tomen decisiones mejores que las mías. Sean mejores personas de lo que yo fui. Y a quienes vengan después de mí, no sigan el camino que yo recorrí. No busquen poder a través de la violencia. No crean que el fin justifica los medios. Porque al final, los medios son todo lo que importa. Los medios son los que te definen. Los medios son por lo que serás recordado. Se me dio una profecía escrita 400 años antes de que yo naciera. Una profecía que me dijo exactamente cuándo y cómo moriría. Y al principio pensé que era una maldición. Pero con el tiempo, comprendí que era un regalo.
Era una oportunidad para prepararme, una oportunidad para aceptar mi mortalidad, una oportunidad para ser más humano. Y estoy agradecido por eso, agradecido por el sufrimiento, agradecido por el conocimiento de mi muerte, agradecido por el tiempo que se me dio para hacer las paces conmigo mismo y con Dios. Cuando llegue mi hora, iré hacia esa noche sin miedo. Iré sabiendo que mi historia ha terminado, que mi capítulo ha sido cerrado, que lo que venga después será mejor que lo que vino antes. Este es mi mensaje final. Este es mi adiós. Esta es mi oportunidad de hablarte a través del vacío del tiempo y de la muerte. Y espero que, de algún modo, mis palabras te alcancen. Espero que comprendas que incluso las peores personas son capaces de cambiar, que incluso las almas más oscuras pueden encontrar la luz, y que la redención siempre es posible si estamos dispuestos a aceptar nuestro juicio y a hacer las paces con nosotros mismos. Adiós. El mensaje en video nunca fue publicado. Años más tarde fue encontrado por su familia, pero el mensaje capturaba algo esencial sobre la transformación final de Pablo. En su último año de vida, había dejado de luchar contra la profecía, la había aceptado, y al aceptarla, había encontrado una especie de paz. Llegó el 2 de diciembre de 1993, y fuera lo que fuese que ocurrió ese día, cualesquiera que fueran los acontecimientos finales, una cosa era cierta, la página 13 tenía razón. La profecía se había cumplido. El destino había sido satisfecho, pero el libro en sí, el antiguo volumen escrito por el hermano Rodrigo hace 400 años, ¿qué fue de él? Tras la muerte de Pablo, el libro desapareció. Los equipos de búsqueda lo buscaron. Los periodistas lo buscaron. Los historiadores lo buscaron. Pero nunca fue encontrado. Algunos dicen que fue destruido. Algunos dicen que fue ocultado por la familia de Pablo. Algunos dicen que fue tomado por la CIA, por el gobierno colombiano, o por alguna otra organización secreta que quería mantener ocultos sus secretos. Pero existen rumores, susurros en el inframundo, susurros de que el libro aún existe, que todavía está escondido en algún lugar, que aún contiene profecías, que la página 13 sigue siendo exacta, que aún hay más nombres escritos en esa página, nombres de personas que todavía no han muerto, fechas que todavía no han llegado, muertes que todavía no se han cumplido. Y en algún lugar, alguien está leyendo el libro. En algún lugar, alguien está estudiando la página 13. Y en algún lugar, alguien está contando los días hasta que su profecía se haga realidad. En 2003, una académica llamada la doctora Elena Morales publicó un polémico artículo titulado Las profecías del hermano Rodrigo, ¿hecho o ficción? En su trabajo, examinó la precisión histórica de las predicciones de la página 13. Descubrió que, de los 43 nombres en la página, 38 habían muerto para 2003, y todos habían muerto de maneras consistentes con la profecía, pero no pudo explicar cómo. No pudo determinar cómo un monje del siglo XVI podría haber sabido los nombres y las muertes de capos del siglo XX. Su artículo fue rechazado por las revistas académicas más reconocidas. Se consideró demasiado especulativo, demasiado controvertido, demasiado parecido a la pseudociencia más que a la investigación seria. Pero planteó una pregunta interesante. Si la página 13 fue precisa con esos 43 individuos, ¿qué pasaba con los 5 nombres cuyas muertes aún no se habían documentado? ¿Seguían vivos? ¿Seguían marcados por el destino? ¿Seguían sujetos a la profecía? La doctora Morales intentó investigar más a fondo. Trató de identificar los 5 nombres restantes. Intentó descubrir quiénes eran. Pero su investigación no llegó a ningún lado. Los nombres estaban escritos en un español arcaico. Eran difíciles de descifrar. Podrían haber sido alias. Podrían haber sido nombres en clave. Podrían haber sido deliberadas confusiones diseñadas para despistar a los futuros lectores. O quizás eran los nombres de personas que habían logrado escapar de la profecía, que habían encontrado una forma de cambiar su destino, que habían reescrito lo que la página 13 había escrito para ellos. El misterio sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El libro en sí nunca ha sido autenticado públicamente. Nadie ha podido examinar directamente la página 13. La evidencia es solo circunstancial. Las conexiones,
meramente correlativas. Pero entre ciertos círculos, entre coleccionistas de lo oculto, entre creyentes en lo paranormal, la existencia del libro es aceptada como un hecho. Y las profecías que contiene son tratadas con la clase de reverencia que normalmente se reserva para los textos sagrados. En 2015, una misteriosa colección de documentos apareció en la Dark Web. Supuestamente provenían de los archivos personales de Pablo Escobar. Incluían fotografías, incluían notas escritas a mano, incluían documentos de inteligencia clasificados. Y entre esos documentos había una fotografía clara y detallada de un libro abierto. El libro era antiguo. La encuadernación de cuero estaba agrietada por el paso del tiempo. Y las páginas estaban abiertas en la página 13. La fotografía mostraba texto manuscrito en español. Mostraba una lista de nombres. Mostraba fechas. Mostraba métodos de muerte. El texto estaba borroso en algunos lugares, difícil de leer, pero lo suficientemente legible como para confirmar que efectivamente era el libro del que hablaban las leyendas. Los investigadores intentaron identificar todos los nombres en la página 13. Algunos eran claramente reconocibles, otros estaban ocultos, pero entre los nombres legibles había varios individuos de alto perfil, capos del narcotráfico, políticos, empresarios, criminales de diversos tipos. Todos ellos estaban predichos para morir de formas específicas, en fechas específicas, y todos habían muerto exactamente como estaba predicho. La fotografía causó sensación en ciertos círculos. Los teóricos de la conspiración la tomaron como prueba de conocimiento sobrenatural. Los ocultistas la usaron como evidencia de fenómenos paranormales. Los teólogos debatieron si era prueba de poder divino o de influencia demoníaca, pero la ciencia oficial la desestimó. Los escépticos argumentaron que la fotografía podría ser un elaborado engaño, una falsificación moderna diseñada para perpetuar la leyenda, una fabricación destinada a capitalizar el mito de Escobar. Y tal vez tenían razón. La fotografía desapareció tan misteriosamente como había aparecido. La colección de la Dark Web se desvaneció. Los documentos se perdieron. Nadie ha podido autenticar la fotografía ni verificar su procedencia. Pero la imagen persiste en la mente de quienes la vieron. La imagen de un libro antiguo. La imagen de la página 13. La imagen de una profecía escrita siglos atrás que predecía muertes específicas de individuos concretos, con una precisión asombrosa. ¿Qué es la profecía, después de todo? ¿Es una mirada a un futuro fijo? ¿Es una predicción de hechos ya determinados? ¿O es algo completamente diferente? ¿Es una guía? ¿Una advertencia? ¿Una prueba? Si la página 13 era exacta, si realmente predijo las muertes de 43 individuos concretos, ¿qué dice eso sobre el libre albedrío? ¿Qué dice sobre nuestra capacidad para moldear nuestro propio destino? ¿Qué dice sobre si somos los autores de nuestras historias o simples personajes en un relato escrito siglos antes de que naciéramos? Estas fueron las preguntas que atormentaron a Pablo Escobar en sus últimos años. Estas fueron las preguntas que el libro lo obligó a enfrentar. Estas son las preguntas que siguen sin respuesta hasta el día de hoy. El libro del hermano Rodrigo existe en algún lugar, en una bóveda, en una colección privada, en las manos de un coleccionista que lo mantiene oculto del mundo. O quizás fue destruido, quizás fue quemado, quizás fue deliberadamente perdido, para que nadie tuviera que enfrentar el terrible conocimiento que contiene. Pero incluso si el libro ha desaparecido, las profecías permanecen. Las predicciones permanecen. El misterio de la página 13 sigue sin resolverse. Y en algún lugar, alguien está contando los días. En algún lugar, alguien está leyendo viejos documentos sobre la profecía. En algún lugar, alguien se pregunta si su nombre está escrito en la página 13. En algún lugar, alguien está aterrorizado porque sabe la fecha exacta de su muerte. Y tal vez tengan razón en estar aterrorizados, porque si la página 13 tenía razón sobre Pablo Escobar, si la página 13 tenía razón sobre otros 43 individuos, ¿quién puede asegurar que no tendrá razón sobre ellos? El misterio perdura, la leyenda persiste, y la página 13 espera en la oscuridad,
conteniendo secretos que el mundo quizá nunca llegue a comprender.